Hola, muy buenas. Yo soy Andrea de Logístico y estoy encantadísima de darte la bienvenida a Voces Logísticas. Voces Logísticas es una serie de entrevistas que vamos a estar realizando a varios profesionales del sector en las que estaremos conversando sobre qué es aquello que les apasiona, cómo han llegado aquí, qué experiencia tienen y cuál es su rol dentro de la industria y también, ¿por qué no?, un poco cómo ven el sector, la evolución, las tendencias y esos retos a los que se enfrenta actualmente y en el futuro. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta primera entrevista de Voces Logísticas en la que estaremos hablando con Alba Prieto, ya es Account Executive de XPO. Ya, vamos a empezar por ahí. Empezamos por saber quién es Alba Prieto, qué hace Alba Prieto, cómo te defines, cómo te ves, cuéntame. Siempre digo que soy una apasionada de este mundo, por enfocarlo a la conversación que yo hago, ¿no? Soy una apasionada de la logística en todos los sentidos. Yo me formé y me preparé en otra, en otro concepto completamente distinto, que es el legal. Y nunca supe si sería el camino correcto. Y en el momento que probé la logística, me di cuenta que sí que era mi sitio y que era donde me gustaba estar. Creo que es de las cosas más importantes. Actualmente en mi posición en XPO, como Account Executive, bueno, pues por contarte un poco el día a día actual y demás, bueno, lo que hago es prospección de venta, búsqueda de clientes, cuidado de clientes, gestión de cuenta, bueno, trato diario, bueno, constante flujo de información, de ir y venir con el cliente y con el mercado. Y bueno, al final perteneces a un núcleo y a un grupo de muchos departamentos que tienen que estar en conexión constante, ¿no? Para saber un poco cómo dar al final el servicio correcto al cliente final, que es el secreto de que esto funcione, ¿no? Totalmente. Justo lo habías comentado, yo lo estaba mirando en tu LinkedIn, mirando que habías estudiado Derecho. ¿Cómo Sí. llegaste tú a la logística? ¿Cómo aterrizaste aquí? A ver, yo creo que los trabajos que ayudan a sobrevivir mientras que estás estudiando la carrera son los que hay veces que te cambian el camino de tu propia carrera, ¿no? Entonces, yo inicié la licenciatura de Derecho, pero por las tardes trabajaba en MRV, en la parte de atención al cliente, y ahí es donde empecé primero a tocar los primeros conceptos de logística, de transporte, de rutas, de cruces, de códigos postales en aquella época. Y poco a poco, pues ese mismo camino, yo terminé la carrera, seguí en MRV y bueno, la oportunidad, yo siempre digo que la oportunidad surgió con una startup y al hilo también que nos acompaña, que me ofreció la posición de jefa de tráfico, en la que yo jamás me veía, porque siempre pensé en aquella época, recién licenciada, yo pues, me veía de administrativa, auxiliar, papeleo, contratación, porque también hice de relaciones laborales, digo, siempre me veía en ese tipo de departamentos o de sectores dentro de la logística o fuera de ella. Y me ofrecieron ser jefa de tráfico. Yo recuerdo aquella entrevista mirando al que fue mi director de operaciones en aquella época, y yo, no puede ser. Tú me has visto, yo no me veía ubicada en un Cada día. almacén gestionando rutas. Y prueba. Y bueno, pues la prueba es, la prueba es la muestra de que actualmente sigo en el sector, que me gustó muchísimo, que cuando empiezas a hacer algo que te gusta, creo que es el secreto de todo. Realmente hace que te quedes. Y ese mentor que tuve en aquella época y en aquella startup fue el que me hizo que me picara el gusanillo de este sector y llegar a estar Ahora, donde estoy a día de hoy. sí, Sí. me encanta. Yo no sé, bueno, ya que estamos grabando, porque antes lo comentamos, pero me encanta que estás hablando y de pronto pasa un avión por detrás de ti y a mí me flipa, le da Es un lo que montón tengo de que, magia claro, a tener lo que ustedes la hacen. nave al lado del aeropuerto. O sea, Claro, aeropuerto. Cosas logísticas, digamos, ¿no? claro, aquí Pero estamos cerca de todo, en ese has sentido. trabajado en MRV, como has dicho, en Logipoint, en Yegua, actualmente estás en XPO. ¿Cómo describirías tu experiencia en el campo de la logística y con todas estas cosas que me has dicho que has tocado? A ver, yo para mí lo más importante creo que todo ha sido una suma constante, una suma y un crecimiento. A nivel mi carrera profesional he ido creciendo con todas estas experiencias y con todas estas cosas y sobre todo ha sido un darme conocimiento, ¿no? Del sector, que creo que es muy importante. Estés donde estés, tener esa escucha activa de lo que pasa en el sector. Es una
mezcla variopinta de empresas de logística que me han dado, bueno, pues de todo, pues desde la paquetería en MRV y conocer el bultito pequeño y la furgoneta pequeña, hablamos del Logipoint con experiencia en importación y exportación, que es un mundo completamente distinto al de la paquetería, o llevo, por ejemplo, sostenibilidad, bueno, un hito tan importante como el que tenemos de aquí en adelante con la sostenibilidad y la colaboración, y el sector de la logística tiene que estar muy encima de ello y tenerlo presente. Entonces, todas han sido oportunidades en las que siempre he sumado. Otras han sido de mucho esfuerzo también, pero siempre sumando, es decir, siempre aportando conocimiento al sector y ayudando a mi crecimiento profesional, y todas han sido muy entretenidas. Yo siempre digo, a mí me gusta pasármelo bien en el trabajo y No te aburres la en logística la logística. sufres mucho, pero también disfrutas mucho porque es un rock and roll, es un baile constante, y en ese baile yo he disfrutado mucho siempre en todas esas experiencias y me han aportado, bueno, pues el conocimiento del sector que creo que ahora es necesario, por ejemplo, en la posición en la que me encuentro, que es completamente distinta a las anteriores. ¿Qué dirías que es para ti lo más apasionante o emocionante de trabajar en la logística? Yo creo que lo más emocionante de este sector, de mi actual posición, es el no tener un día igual. Dependemos de muchísimos factores. Al final es un sector muy vivo. Los últimos 2 años han sido tremendamente duros para un sector con pandemias, con fenómenos meteorológicos, con guerras, subidas de combustible, ajustes, cláusulas. Eso hace que cada día que te enfrentas a tu trabajo sea completamente distinto. Y eso, a alguien que le gusta estar en movimiento, es un sector que te hace estar muy vivo. Es decir, hoy te levantas y podemos tener todos son consecución de objetivos constantes, y de hitos, ¿no? Y de mejoras. Y eso creo que a mí es lo que más me gusta de este sector, el no saber qué va a pasar hoy. También es un sufrimiento constante muchas veces, ¿no? A nivel personal, y cuando tienes que llevarte este tipo de experiencias. Pero creo que es muy enriquecedor el no saber qué va a pasar, el tener que estar siempre descubriendo, en constante escucha. Volvemos otra vez a dirigirnos, ¿no?, a la escucha activa, a saber cómo está el mundo, qué necesita y qué tienes que aportar tú. Entonces, para mí es lo más importante, ¿no? Y la posibilidad de aportar, ¿eh? Creo que además, tanto como un perfil como mujer dentro de este sector, también es muy importante hacer hueco, valorar, sentirte valorada también en un sector y escuchada y poder aportar. Y hay muchas empresas las que están empezando a escuchar y a dejar aportar, y eso es muy importante para poder seguir creciendo. Se te ve que te encanta, es que me flipa hablar contigo porque es que me dices, soy una apasionada, es que se te nota, no me lo tienes que Sí, decir, sí, se sí, te no, nota. es que es así, a Tal mí me cual. gusta, es decir, en mi experiencia he podido tener otras opciones. Mi madre siempre me ha amenazado con la oposición, ¿eh? O sea, estudiaste Derecho, sácate una oposición. Y a mí siempre me ha dado urticaria, y podría haber vivido mucho mejor. Tengo clarísimo, como abogada también hubiera vivido muchísimo mejor y hubiera trabajado muchísimas menos horas seguro. Pero en ese sentido, es que esto, como te guste, no La sales. felicidad, No te lo- la felicidad de estar donde es quieras estar. compararlo con una droga es muy feo, ¿no? En una entrevista, pero sí que es cierto que, bueno, es una adrenalina y un ritmo, que engancha, que engancha. Hablando de ritmo y hablando de movimiento, ¿te pones música para trabajar en la oficina Me alguna pongo, vez? me pongo música, yo soy muy musiquera, sí, 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 tengo que Sí, reconocer que sí que me la pongo, pero divido dependiendo del tipo de trabajo, ¿eh? La concentración. Es decir, si tengo que hacer redacción, contestar, nunca me pongo música porque necesito tener. el cerebro Pero tiene sin que estar embargo, al tanto de la cosa. en la parte de análisis de datos o de curiosidad o toda la parte de prospección, que al final tienes que estar con. Sí, 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 me gusta mucho, soy, ¿Y sí, qué sí. tipo de música escucha Lo Prieto? Yo, yo soy muy de todo, muy de todo, menos de heavy metal. Me gusta, Amiga, soy muy de soul, me gusta mucho el soul, el R&B, bueno, me gusta eh, mucho, pero compartimos también eso. soy muy salsera y muy reggaetonera. Total. Me gusta todo, o sea, tengo que reconocer que me gusta todo. Si tuvieras que describir qué es para ti la innovación, Ujú. tanto dentro de tu sector como en sentido general, ¿qué dirías? Para mí la innovación, en concreto, en logística, creo que la innovación al final es estar
retomamos, creo que no me quiero hacer muy intensa en este concepto, pero el de la escucha activa al final es saber qué está pidiendo el sector, qué necesita el sector. Este sector evoluciona rapidísimo, con una velocidad a la que no llegas, es decir, cuando quieres llegar a un punto y una mejora, ya se ha pensado y creo que ya que cuando la implementas en un almacén o en un set o en transporte, llegas tarde prácticamente porque ya hay algo nuevo. Entonces, en ese sentido, es tan rápido y tan ágil los cambios que sí que es cierto que creo que hay que estar muy atento al mercado. Al final, el cliente ha entrado en el centro ha entrado a jugar en el partido. Antes era un proveedor, una guerra de proveedores, ¿no? Ahora hay un nuevo jugador en el partido, ¿no? Que es el cliente. Y el cliente está en el centro. Entonces, en ese concepto de supervivencia del customer centric, ¿no? De tenerle siempre ahí en escucha, nos enfrentamos a un reto y nos enfrentamos a ese reto de qué necesita el cliente. Y ahí es donde está la innovación, es decir, en el pensar no en qué haces tú, sino qué demanda fuera. Entonces, siempre que tengas esa parabólica bien activa y en consonancia, creo que es donde va la innovación, ¿no? El saber dar al mercado lo que necesita y lo que requiere. En tu rol como account executive, ¿cómo logras tú escuchar o no sé si herramientas o técnicas o cómo escuchas tú qué es lo que tiene que decir el cliente? No sé si hay una estrategia a nivel empresa más genérica tal o en tu día a día, ¿cómo consigues saber qué es lo que está demandando el cliente? Yo creo que esto es muy personal, ¿no? Cada uno tiene todavía creo que no se ha instrumentalizado una forma de hacerlo, ¿no? O parametrizado la forma de escuchar el sector. Pero sí que creo que hay que estar muy ágil, hay que ver más allá de tu mesa y de tu portátil, hay que intentar interactuar con otros departamentos. Hay que saber cómo sufre el compañero de operaciones, el compañero de atención al cliente, que creo que hay que tener bueno, la vista una vista amplia, ¿no? Ese 360 completo a la hora bueno, pues de tener esa percepción de lo que pasa. Las redes sociales están cambiando el mundo y es otro gran foco y otro gran medio de información que nos entra a chorrón todos los días con muchísima información, que también hay que saber frenarla y filtrarla, pero creo que ahí es donde está el termómetro de la sociedad y es donde vemos pues, que de repente influencer y otro tipo de perfiles que jamás pensarías que pueden aportar en sectores como este, hacen que una pequeña startup en un año se convierta bueno, pues en el cliente top de una empresa como la que yo estoy actualmente. Es decir, ese termómetro del mercado es complicado filtrarlo y seguirlo, pero hay que estar. Es decir, si no se está en constante escucha, no es posible conocer el futuro y la actualidad, ¿no? Creo que es el secreto de estar, hay que hablar. Nosotros en XPO sí que tenemos una cultura muy clara, que es la de la visita, la del estar, la de conocer a nuestro cliente, el face to face. Exactamente, hay que estar. El termómetro lo tienes en la calle y hay que estar con los clientes. Más allá de tu rol como account, ¿qué habilidades tú crees que tiene que tener una persona que trabaje en el sector de la logística? Bueno, en el sector de la logística o en cualquier sector. Yo retomando a mi primer mentor, siempre me dijo que el sentido común. Creo que es algo básico. Pero básico hasta para respirar. Entonces, en ese sentido, creo que es importante en este sector tener mucho sentido común. Hay veces que entramos y nos enfrascamos en locuras y en solicitudes también de clientes que quieren conocer el olor de las nubes y tampoco ese es el sentido del secreto de estos. Al final hay que tener sentido común, hacer las cosas con cabeza. Y bueno, el conocimiento del sector es importante, pero creo que el secreto de todo esto es pasártelo y disfrutar mucho con tu trabajo. Luego hay los conocimientos se aprenden y se van consiguiendo y la experiencia, bueno, te la da la vida, te la dan los trabajos, te la dan las posiciones, te la dan los compañeros, pero creo que te tiene que gustar muchísimo. Tienes que disfrutarlo, si no lo disfrutas no tiene ningún sentido, o sea que creo que es la premisa básica para alguien en un trabajo, profesionalmente, ya sea en la logística o en cualquier otro sector. Tal cual. ¿Qué diferencias crees que tiene tu perfil en la logística que puede diferenciarse de
un account en el sector inmobiliario o en el sector de la salud o en cualquier otro sector. ¿Cuáles son esos detalles, digamos, habilidades, competencias, llámalo como quieras, que crees que son más específicas de tu rol en la logística que en otros sectores? A ver, creo que mi posición actual, siempre hablando de la venta, es un sector complejo, bastante. Pero creo que en este sector especialmente el conocimiento de la operación hace que funcione bien la venta o no funcione bien. Entonces, creo que son dos patas muy básicas, que es el conocimiento del sector y el conocimiento del cliente. Tienes que tener muy claro cuando tienes que salir al mercado qué es lo que tú puedes ofrecer y hasta dónde, para no entrar ni en discusiones, ni en engaños a clientes, ni en otros roles. Y creo que es muy importante que el cliente conozca todo lo que tú haces y todo lo que puedes llegar a hacer por él. Entonces, al final creo que es un trabajo de relaciones y al final es un esfuerzo de relaciones personales. Tú tienes que ir trabajando poco a poco y consiguiendo esa colaboración, ¿no? con el cliente y que el cliente colabore contigo. Es decir, creo que eso de tú eres mi proveedor, que últimamente se utiliza mucho el concepto del partner, ¿no? Es que es así, es que al final somos compañeros de viaje y somos compañeros de una experiencia, de un proyecto. Y en este sentido creo que en logística hay que ser, porque esto es un mundo, primero, que todo el mundo lo sabe, a nivel márgenes y rentabilidades. Es muy duro. Justo. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde pones el foco, dónde no lo pones. Entonces, en ese sentido, tienes que intentar crecer con el cliente para que los dos seáis conscientes de que el camino es a crecer tanto a nivel proveedor como a nivel cliente. Y eso es importante. Una con executive en logística pues tiene que tener esa capacidad de trabajar entre dos departamentos al final, o sea, o entre dos mundos, que es el externo del cliente y el mundo interno de tu propia compañía. Es decir, tienes que hacer una doble venta. Yo siempre lo digo, al final alguien de una inmobiliaria, sin desmerecer la venta de una inmobiliaria, vendes el producto a un cliente final y cierras la venta. En la parte de la logística hay que hacer una venta externa, que es a tu cliente final, y una venta interna. Es decir, cuando tú haces el foco y haces el cierre del proyecto, te tienes que girar y ofrecérselo a tu equipo de operaciones, a tu equipo de cliente, a tu equipo de financiero, a comunicación, a marketing. Es decir, luego tienes que ir haciendo una microventa interna de todo ese tipo. Entonces, eso es algo complejo que tienes que conseguir. Entonces, al final es un esfuerzo de venta externo e interno. Me gusta el concepto, sí, sí. Y además lo que tú dices, ¿no? Conocimiento del sector, conocimiento del cliente, básico, si no, no llegas a ningún lado. Y luego ese concepto de relación, que yo, por ejemplo, soy muy relacional, yo soy comunicadora de formación y creo que crear relaciones sólidas es la mejor manera de, a corto o a largo plazo, tener resultados buenos para ambas partes, que es de lo que se trata. Aquí se trata de que todo el mundo gane. Yo creo que es el secreto, es decir, los tiempos antiguos en este sector, que los ha habido, en los que hay proveedores que han abusado del desconocimiento del sector, también a lo mejor del cliente, o clientes que han abusado de una firma de un contrato del propio proveedor y hasta exprimirlos. Es decir, eso está de modés, es obsoleto, es de una época muy antigua en la que creo que no deberíamos ni de volver ni de pensar en ella. Es decir, el trabajo a futuro en el que debemos de poner el foco y todas las empresas de este sector deberían de empezar a trabajar es en eso, es en trabajar en las relaciones, en construir relaciones con el cliente y construir relaciones en interno con tu compañía, en el departamento, para que los proyectos al final salgan en bloque y no sean bueno, pequeñas anotaciones en términos y condiciones de un contrato que no se cumplen o que se absorben. Tengo que reconocer que la última milla es pionera para mujeres, es pionera para tecnología, siempre va un paso por delante del resto de microsectores dentro de este gran sector que es la logística. Pongo el foco en mi experiencia profesional hace 15 años y la de ahora, cuando yo empecé en esto, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni la posición, ni las capacidades, ni la gente que puede acceder a esto. Se está empezando a valorar, se está empezando a profesionalizar este sector. Y eso es también interesante y bueno verlo y vivirlo, porque yo para mí es un placer, Andrea, o sea, es decir, por hacer un poco
el cierre, me gusta muchísimo y no me gustaría cerrar la entrevista sin hacer el guiño a vuestra tecnología y a que creo que también es la palabra clave de la evolución, del cambio, de todo lo que venimos hablando en esta breve charla. Creo que uno de los secretos para estar al día, para estar actualizado, para estar en el mercado es la tecnología. Y vosotros sois una empresa que lo lleva y que lo está llevando muy bien a sectores como el nuestro y sois de gran ayuda además en ese sentido a la hora de poder trabajar. Que no nos olvidemos de la tecnología. Muchas gracias por esa parte y seguimos trabajando. La verdad es que lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, como bien has dicho tú.